Mira, estamos de vuelta. La pregunta venía acá. ¿Cómo afectará el conflicto de Corea al rol de Estados Unidos en el conflicto del mar de China? Y hay que agregarle que, aparte de eso, aquí estamos hablando de un aliado de Estados Unidos, que es en este caso Japón, y también Filipinas, que tiene un problema similar. La mayoría de personas que viven y naciones que están allí son aliados de Estados Unidos. Por lo tanto, queda Estados Unidos allí, queda Corea, queda Japón en esa línea que hoy está siendo disputada por varias naciones. Desde el punto de vista de la proyección del conflicto, de la geopolítica, puede que Corea del Norte aplaque un poco la tensión porque acerca a Estados Unidos y China. Por lo pronto estamos observando eso. Acaba de salir hace 2 horas nada más un comunicado de Pyongyang diciendo este acercamiento que tiene China con Estados Unidos puede dañar irreversiblemente las relaciones entre Pyongyang y Beijing. Eso es nuevo, novedoso. Cambio Trump. Hubo cambio de Trump. Trump tiene un tema, no sabemos si es práctico, pero hay oportunismo político. Se distanció de Putin, pero cuando fue a invadir Siria le advirtió que iba. Y ahora estamos viendo que China vuelve a tener buenas relaciones con Estados Unidos, con Trump. Y eso parece que le está molestando a Corea. La noche en que ordenó Trump el ataque, Xi Jinping estaba al lado de él. Entonces, esta conversación y la convergencia en economía y en comercio y la presión que ya siente Pyongyang hoy le está diciendo al mundo, sí, China me está presionando para que saque ese comunicado, es porque Pyongyang siente que lo están presionando. Entonces, para responder esta pregunta el mar de China va a ser en el futuro un sitio de conflicto, ya lo es, con esta construcción de islas, con la presión y expansión de China. Por lo tanto, la contención de China ahí, en un área de influencia de ellos, va a depender mucho de Estados Unidos porque las demás naciones no tienen cómo contener a China. Samuel, ustedes han hablado de derecho internacional. ¿Cómo se puede aplicar derecho internacional aquí cuando están los portaaviones, los buques en las costas de un país, el otro está haciendo pruebas nucleares para demostrar sus fuerzas con un régimen cerrado, con una personalidad extrañísima, que viene desde su abuelo hasta ahora? Así es. ¿Qué derecho internacional corre acá? La verdad es que el derecho internacional siempre está presente, lo que pasa es que están tratando de apartarse de él, como parece bastante lógico. Sin embargo, está presente. ¿Por qué? Por 2 razones. La primera es porque Corea del Norte es uno de los países más sancionados del mundo y está sancionado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de suerte que ahí está en una aplicación perfecta de la Carta y del derecho internacional. ¿Y eso le importa a Corea? Por supuesto, porque no tiene más aliado que China, y China, en la medida que viola eso, se está violando a su vez lo que acordó la propia Naciones Unidas, de la cual es un actor de primera línea. Y lo segundo, está en una contención que va mucho más allá de lo que aparenta. Una cosa es insultarse, decirse todo lo que se han dicho, otra cosa es actuar. Ahora, si se traspasa esa línea y se comienza a actuar, el derecho internacional tendría que actuar. ¿Y de qué manera? De manera que el resto de la comunidad internacional pare esta aventura y no permita que se expanda y haya una escalada y terminemos en una guerra total. Esa es la función. Ahora, que siempre van a haber algunos que van a querer hacer lo que quieren, esto es bastante lógico y lo hemos comprobado. Por supuesto que el derecho internacional está siendo sometido a prueba. Si tenemos esta prueba del derecho internacional, ¿qué escenario de guerra nos encontramos acá? Porque podría ser un escenario muy similar a los que hemos tenido antes. ¿En qué sentido? De fuerzas norteamericanas presentes en un lugar, no son guerras entre 2 países limítrofes, no es la guerra actual, que es una guerra urbana interna la que más se da, pero es una guerra más parecida a otras. ¿Qué escenario? ¿Cuáles son las reglas del juego acá? Sé que existen. Sí, aquí... o reglas de guerra, no sé cómo se dirá. Sí, cuando yo mencionaba el derecho internacional humanitario o derecho internacional del conflicto armado, que se conoce también el DICA, la particularidad que se genera aquí es que se estaría, en una hipótesis bélica, se estaría enfrentando a alguna potencia regional o Estados Unidos, que son estados, ¿no es cierto?, formalmente establecidos, que están mandatados de respetar este derecho internacional del conflicto armado y que tienen que enfrentar una fuerza irregular que, pero se supone que no lo va a respetar. Por lo tanto, aquí el escenario se torna crítico para el Estado o el que hace la guerra o el que combate en forma regular, porque tiene que exigir el cumplimiento. O sea, aquí no se puede permitir, porque cuando se habla de armamento o destrucción masiva, el derecho internacional habla claramente de que no se puede permitir el sufrimiento innecesario de las personas, no se puede permitir un daño permanente al medio ambiente, se debe velar por la protección de los civiles. Por lo tanto,
el problema aquí en este escenario se va a generar para las potencias que tienen que tratar de controlar esta situación para que no se genere un conflicto tal que vaya a afectar en los términos en que yo acabo de mencionar. Voy a describir junto a un especialista ahora, él lo va a escribir más que yo, las personalidades de cada uno de estos tres líderes, porque esos son un factor importante. Y a la vuelta también les quiero preguntar cuál es el rol de Chile en todo esto, perdón, cómo afecta a Chile en todo esto, porque no sé si cuál es el rol que podría tener un país tan lejano con las características nuestras. Así que por acá saludamos a Ricardo Bascuñán, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Central. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí esta es una tarea bastante difícil, bueno, pero sí, con los conocimientos se puede hacer. Kim Jong-un, aquí está Jong-un. ¿Quién podríamos definir su personalidad con qué características, de acuerdo a lo que pudiste estudiar preparando el programa? Yo matizaría la información de él en el sentido de que él es más joven, en este caso de quienes están en polémicas, por lo tanto, claro, probablemente... Tiene entre 28 y 30 años porque no se sabe exactamente qué área. No es muy clara en este caso la biografía de él y por lo tanto probablemente puede actuar más impulsivamente y probablemente no mida las consecuencias de sus acciones a diferencia de los otros mandatarios. ¿Ya? Y él tiene un origen en el cual su abuelo y su padre fueron los gobernantes con características de fuerza. ¿Y eso de qué manera lo fue imprimiendo y cómo lo podrías describir a él? Claro, probablemente va a venir de una familia donde los modelos respecto de cómo se ejerce el poder se han ido validando en el tiempo y probablemente para él no sea discrepante de una u otra forma lo que él hace, toda vez de que vio en su familia realizar esas mismas acciones. ¿Cómo lo describirías tú a él si dijeran, oye, descríbeme a esta persona para recomendarla para un trabajo? No sé si recomendarlo para un trabajo, pero sí en la línea de más de lo impulsivo y probablemente muy devaluador de aquellos, en este caso, personas u opositores a su gestión, a su gobierno, como que los puede ver... Admiradores menos, por decirlo bien me atrevería coloquialmente. A decir coloquialmente de esa forma. Es bien extraño porque él estudió en Suiza, lo que se dice, y que seguiría mucho el fútbol americano. Entonces, de alguna manera... Tenemos doble, triple personalidad y una persona que tiene la capacidad de mandar a matar a su tío y algunos con mortero incluso. Claro, es que justamente en esa lógica yo me atrevería a decir que la palabra clave acá sería que los niveles de impulsividad en este caso van a, sin lugar a dudas, influir en la toma de decisiones. Este es como el más difícil de describir, ¿eh? Sin lugar a dudas. Sí. De hecho, en la revisión que yo estuve haciendo de sus biografías, en lo de él no está muy claro cómo fue su historia de vida. Es más fácil describir a este personaje, a Donald Trump, porque tiene una vida, te diría, más occidentalizada de partida. Y sí, a lo mejor con una lógica que uno podría entender más respecto a sus orígenes, respecto al dinero que ha tenido y que ha seguido teniendo y que lo ha aumentado. ¿Cómo lo podrías describir a él? Bueno, probablemente como ha tenido también más contacto con el mundo de la televisión, con el mundo de los negocios, más visibilizado, él puede tender a, en psicología se llama, a desarrollar más conductas histriónicas, de llamar la atención, de una u otra forma como el centro, en este caso, como decimos en Chile, como el florero de mesa, de una u otra forma va a desplegar acciones tendientes a ir focalizando la atención en él y por lo tanto evidentemente también puede generar bastantes dificultades. ¿Un pragmático? Sí, pragmático, pero en la lógica de ir viendo qué es lo que el resto va a ir opinando. No me atrevería a el resto de la aprobación. Exactamente. Bueno, es parte del histriónico. Claro, exactamente. Me atrevería a decir que en él la palabra clave tendría que ver con el histrionismo. ¿Buen negociador? Según sus antecedentes, de una u otra forma él ha ido acumulando fortunas, ¿sí? En esa lógica, una cosa tiene que ver con cómo lo va haciendo con Estados Unidos, pero otra cosa me atrevería a decir yo que en los niveles internacionales. Se domina el inglés, el francés perfecto. Sí. Estamos hablando de Putin. Inglés, francés perfecto. Fue director de la KGB, un espía de películas, según lo que dice la biografía. Sí. Y hoy día está ahí como uno de los más importante dentro de los tres para mi gusto. Y el más reservado, el más hipercontrolado, en términos afectivos, se ve que él no es mucho de andar enojándose por los medios, a diferencia de Donald Trump, y por lo tanto me atrevería a decir yo que tiene un perfil un poco más secreto propio de alguien de la KGB. Agradecido, una descripción clarita de cada uno, así que muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Buenos días. Buenos días. Les preguntaba recién, ¿cómo afecta a Chile una situación de estas características? Primero en términos
medioambientales si es que se produce, en términos bélicos, bueno, y también en términos económicos. Voy a partir por los términos económicos, que son lo más complejo. Un conflicto en la región asiática le significaría a Chile el desplome de su economía, para colocarlo en términos prácticos, porque entraría en conflicto con China, en la situación allá, tomaría toda la región. Y China es el primer socio comercial de Chile. Chile tiene una situación relevante de comercio con Corea del Sur, con Japón, con Tailandia, con Malasia. Es decir, es una catástrofe para nuestra economía que tiene un fuerte énfasis de exportación. O sea, no nos comprarían más. No nos comprarían durante el conflicto, y eso significa una pérdida importante. Yo estoy estimando por sobre el 60% de la economía chilena. Eso le significaría, cuando estamos hablando de 70.000 millones, saca la cuenta, de lo que significaría el impacto a la economía. Entonces, cuando la gente hay una preocupación en Chile respecto a mirar este conflicto, parte porque una situación de efervescencia allí no nos conviene en términos económicos. No nos conviene tampoco. No nos conviene, no nos comprarían más cobre, porque en su época de la Segunda Guerra Mundial se requería mucho acero, muchos metales. Quizás ahora son menos, son más livianos, me imagino, ¿no? Sí, pero, o sea, uno dice, ¿vamos a mandar más cobre porque hay guerra? No, pero mire, en mi tema, digamos, yo creo que algo en donde y ya nos está afectando este conflicto, entre comillas, es que la gente se puede ir dando cuenta, y un poco lo que conversábamos recién, de que la única manera de evitar quizás un conflicto de este tipo es, y evitando el enfrentamiento fuerza con fuerza, es la tecnología. La tecnología, la inteligencia, para minimizar los riesgos de que se vaya a producir finalmente un daño, un sufrimiento innecesario a la gente y un daño permanente a la naturaleza. Por eso, yo creo que aquí uno tiene que sacar algunas conclusiones cuando a veces se cuestiona, y no es que quiera pasar un aviso, pero a veces se cuestiona, por ejemplo, los presupuestos de las instituciones de las Fuerzas Armadas en el mundo entero. Pero cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones, la manera que tiene de enfrentarla es con tecnología, con gente preparada, ¿ya? Y no como se peleaban las guerras antiguamente, lanzando grandes cantidades de armamento. Aquí hay que hacer una inversión en tecnología. Ese es un mensaje que yo creo que tiene que quedar aquí. La tecnología es cara a nivel regional. Y hay que preparar a quien la maneja. La tecnología es cara. Y poder establecer escudos defensivos, tanto en ciberguerra como yo lo mencionaba, eso es caro. Es caro y hay que preparar a la gente. Eso es una necesidad real que se puede desprender de este tipo de amenazas mundiales. ¿Quién manda aquí? ¿Putin? ¿Kim Jong-un? Estamos, y lo decía Trump. muy bien Ricardo, el tema está en que tenemos 3 personalidades o 4, y podemos sumar a Assad y a otros más. Assad. Por supuesto, o sea, estamos hablando de líderes que tienen una característica muy especial. Deciden ellos. Aquí no hay consulta demasiado importante. ¿Quién controla a Putin? Nadie. Él puede mandar. ¿Quién controla al presidente de China? No lo sabemos, pero tiene un poderío enorme. ¿Quién controla al coreano? No, es imposible saberlo. Entonces, ¿y quién trata de controlar a Trump, que tenemos por el otro lado? De suerte que tenemos aquí personajes que en su característica psicótica o psicológica, ellos pueden crear situaciones de conflicto. Y aquí ha habido un exceso de situaciones de conflicto creadas. Se van a poder desarrollar, va a mandar las tropas o va a mandar los portaaviones para que lleguen al límite y se devuelva. ¿Quién pierde? Hay un problema de prestigio, hay un problema de decir, usted me amenaza, pero en definitiva no hace nada. Esto es lo que veo como mayor complicación, el que todos los elementos de estas crisis se sumen a la característica personal de cada uno de los líderes y decidan lo que no queremos que decidan. Entonces, ¿cómo se contiene a esas personas? Es la parte más difícil. Me apunta aquí el editor y dice, acuérdate que al ministro de Defensa norteamericano le decían el perro loco, MacDog. Antonio Acosta dice, ¿qué sucedería si se infiltra un grupo de élite y matan a Kim Jong? ¿Se desequilibraría el régimen o aparece otro líder y peor? Pausa y ya estamos de vuelta. Sí, claro. Ahí responde.